Muchísimas gracias, muy buenos días a todos. Me da muchísimo gusto estar con ustedes. Doctor Rangel, muchísimas gracias por la invitación. En general, creo que siempre nos da mucho gusto poder trabajar en conjunto con el médico general, con otros que siempre somos compañeros de la carrera, de esta bellísima carrera que es la medicina. Y pues bueno, entre otras cosas, siempre los oftalmólogos tenemos mucho que ver. Ustedes también tienen mucho que ver. Y más en un país en el que tenemos un problema muy serio. Ustedes lo saben, todos los días tienen pacientes que tienen problemas de diabetes, de cualquiera que sean las modalidades. Y desafortunadamente vamos a hablar de algo que, comparado con la pandemia, esta famosa pandemia del COVID-20, pues esta es una epidemia que también tenemos nosotros. En especial, sí, dije nosotros en este país, y me estoy refiriendo específicamente a la retinopatía diabética. Y desde luego es una epidemia pues, por causas genéticas, por la gran oferta de alimentos existentes, la famosa dieta T, ¿no? Que todos conocemos y a lo mejor todos padecemos. Y en algún momento determinado, pues hay que insistir mucho con nuestros pacientes respecto a que vale la pena que allá nos veamos, ¿ok? Que nos veamos allá con un oftalmólogo, al que ustedes le tengan confianza. Ese es el oftalmólogo que vale la pena, ese es el paciente que vale la pena, y el objetivo número 1 es detener las cifras tan altas de ceguera. Entonces vamos a empezar, por favor. Espero, está un poquito, ¿sí? Ok, está un poquito clara la pantalla, pero espero que todo el mundo lo pueda ver. A ver. Aquí le estoy. Ok, muy bien. Entonces, esto es el tema de retinopatía diabética. Creo que me regresé. Ok. Y vamos a empezar con una paciente como esas que le llegan aquí en el estado de Morelos y que llegan en el estado que sea de México. Y bueno, específicamente estamos viendo a esta paciente. Ustedes ya saben quién es el autor, pero aquí hacemos un pequeño juego de palabras y decimos es la señora Dulce, está bien Dulce, de Botero. Ella es la señora Dulce Botero y fenotípicamente no les tengo que dar mayor explicación, pero la señora Dulce Botero llega con ustedes a su consulta y ella refiere disminución de la agudeza visual de ambos ojos de 3 años de evolución y ya. ¿Ok? Y a la hora que hacemos su semiología, que es siempre extraordinariamente importante, ahora sí, el pan nuestro de cada día, vemos que es una persona con este hábitus exterior que es diabética tipo 2, tiene 10 años de evolución. Bueno, pues no hay demasiada duda en la obesidad y en el sedentarismo de esta persona. Cuando ustedes le hacen algunos estudios clínicos y paraclínicos, descubren que es una persona que efectivamente tiene un descontrol metabólico importante y entonces vamos a ver qué sucede con ella. Ella es la señora Dulce de Botero. Perdón. Entonces, hablar de la retinopatía diabética es hablar de una epidemia en México y una epidemia mundial. Se ha visto que existen 120 millones de diabéticos en el mundo y es la primera causa de ceguera legal en México. La primera son las cataratas. Pero las cataratas las quitamos, ponemos un lente intraocular y se acabó el problema. No podemos hacer lo mismo con la retina. Hasta ahorita algunos pacientes me dicen, es que me puede trasplantar la retina. No, todavía no. Ok, esperemos que algún día se pueda. Pero en este caso es la primera causa de ceguera legal. Y la segunda causa de complicación después de la nefropatía diabética y de la radiculopatía o neuropatía diabética.
Les estoy hablando que aproximadamente cada 7 segundos, y los podemos contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ciego nuevo. Siguientes 7 segundos, ciego o débil visual nuevo, y así sucesivamente. El cálculo es que a nivel mundial hay otras causas de ceguera, glaucoma es una de ellas, ametropías, de los cuales le hablará la doctora Camas, ametropías no corregidas, otra causa de ceguera, y la retinopatía diabética, desde luego en México, como la primera causa de ceguera. Entonces, ¿qué sucede en México según los datos con toda la pandemia de mayo del 2021? Se calcula que hay una población en este país de 127 millones y medio de personas, de los cuales tienen un diagnóstico ya de diabetes de 9 millones 906 mil personas, y de estas, vean, 3 millones tienen retinopatía diabética con edema macular. Ahora veremos esto del edema macular, y con una variedad proliferativa, entonces el 18.5%. Los estados con mayor prevalencia, desde luego por la concentración, el Distrito Federal y el Estado de México, creo que es obvio que esto sea así: Nuevo León, Veracruz, Tamaulipas, Durango y San Luis Potosí. Y aquí viene una cifra que ustedes pueden empezar a hacer cuentas, porque representa un gasto de todo esto, 3,430 millones de dólares al año en la atención de sus complicaciones. Si esto lo dividimos entre 3, es lo que se invertiría en educación y prevención para la salud en un paciente diabético. Sin embargo, se tiene que gastar esto, o por lo menos estamos hablando de algunas cifras actuales, en la prevención de sus complicaciones, que siempre, desde luego, será esto mucho más caro que lo que es la prevención. Ahora, ¿qué tan educativo es el problema? Y aquí sí vamos a tener que hablar no de lo que pasa con la retinopatía diabética, sino de lo que pasa con nosotros. En algunos centros de salud, no les tengo que, ustedes seguramente los conocen, muchos de ellos, así afuera de un hospital, por increíble que parezca, esto es lo que sucede. Y pues muchas veces cuando pasamos yo les digo, adelante, ¿no? Tienen entonces una interconsulta para gastroenterología y para endocrinología, porque aquí la verdad es que lo que se regala es diabetes. Entonces, pues bueno, la diabetes va a llevar, porque pues la verdad es que hay una oferta importantísima de carbohidratos, por un lado. Y por el otro lado, pues bueno, nosotros conocemos el gran problema que existen con respecto a la dieta T, con respecto a la copia de los patrones de alimentación. Desde luego me estoy refiriendo a la comida rápida, pero también a todo lo que en un momento dado importamos, en especial de nuestros vecinos del norte. Y bueno, la falta de educación para la salud que nos lleva al sedentarismo, y el sedentarismo que lleva junto con la dieta, la mala dieta, a este problema. Todos hemos oído entonces, y este es un ejercicio que les hacemos a nuestros alumnos en pregrado, que en la mayoría de los alimentos, o en las redes sociales, o en los medios masivos de propaganda, dicen: aliméntate sanamente, comer frutas y verduras. Todos lo hemos visto, ¿sí? ¿Cuánto cuesta una ensalada? Una pequeña ensalada en un restaurante o en los que venden comida. Más de 100 pesos, ¿cierto? Si a una persona le decimos, ve a un restaurante y come una ensalada de 100 pesos, tomando en cuenta el ingreso per cápita y los ingresos que tiene una persona muchas veces. O le decimos, tómate una gordita que además es dietética para tu salud y que vale 7 pesos, pues es muy posible que esa persona
se vayan a tomar 3 gorditas con su Coca-Cola, desde luego, ¿no? Acuérdense, una Coca-Cola son 22 cucharaditas cafeteras de azúcar, ¿ok? Y obviamente, pues ya comió con cerca de 25, 30 pesos. Comparado con una ensalada, pues bueno, muchas veces la gente que tiene la mala costumbre de comer, pues bueno, va a preferir esto. Pero yo, y creo que la doctora Camas que está aquí, ella sabe que a veces nos metemos un poquito más en los hábitos de las personas. Yo les quiero preguntar a ustedes, para que ustedes se lo contesten, ¿qué tan bien comemos cada quien? Si yo les digo que yo como bien, les estoy diciendo una mentira, ¿ok? Porque hay muchas tentaciones y que si la galletita y que si la comida muchas veces nos gana, ¿no? Y entonces no nos cuidamos adecuadamente y además no hay muchos hábitos de ejercicio. Entonces, algo que creo que vale la pena, y como dice el dicho, el buen juez por su casa empieza. Bueno, pues cambiémosle un poquito, digamos, el buen médico, como ustedes que están aquí, que son médicos generales, la fuerza más importante para prevenir este tipo de problemas. ¿Por qué no hacer un análisis de nosotros mismos y decir, ok, yo no como muy bien? Si hay alguien que lo haga muy bien, felicidades, qué bueno, pero siempre habrá ciertos hábitos alimenticios que podamos quizá mejorar y sobre todo, pues si hay, por ejemplo, sedentarismo, quizá hacer alguna actividad física. Yo sé que es difícil, pero vale la pena poder empezar a plantear. Entonces, ok, ya, muchas gracias. Ya hablando un poquito en lo que es la definición de la retinopatía diabética, pues desde luego a sus pacientes, a nosotros siempre nos podemos decir, es la alteración de la diabetes en el ojo. La retinopatía diabética, según la clasificación de la OMS, entonces, es una complicación microvascular crónica y específica de la diabetes que afecta a los vasos de la retina y por consecuencia se altera todo el metabolismo de la retina. Todos los pacientes diabéticos a 15 años de evolución, a 15 años del diagnóstico, aquellos que son insulino dependientes van a tener algún signo de retinopatía diabética. Y todos aquellos que son no insulino dependientes, a los 15 años de diagnóstico van a tener hasta en un 78% algún signo. Ahora veremos cuáles son. Sin embargo, en ambos casos, y estos sobre todo los no insulino dependientes, si son insulinizados, pueden llegar a tener mayor posibilidad de desarrollo de este tipo de complicación. Entonces, epidemiológicamente es la causa más frecuente de casos nuevos. Y vean ustedes la edad productiva entre 20 y 74 años de edad. Y en la serie mexicana más extensa que se ha hecho, que es multicéntrica, se dice que de cada 10 pacientes, arriba de 3, esto ya se ha modificado y más o menos está en 3.4%. Por ciento de los pacientes que tienen diabetes, pues desde luego van a desarrollar algún tipo de retinopatía. La frecuencia de la diabetes es el doble, es decir, la epidemiología, su frecuencia, es el doble que en la población de origen europeo. Y esto es porque una persona que es diabética pues tiene 20 veces más posibilidades de presentar retinopatía diabética. Y en México, en nuestra población, hay una variante de este gen que nos hace que tengamos mayor posibilidad de desarrollar diabetes. Entonces, imagínense, una mala dieta rica en carbohidratos por la gran oferta que existe. 2, sedentarismo. 3, malos hábitos entre los 2. Y 4, genéticamente tenemos una predisposición importante. Entonces, pues bueno, esto se junta para mayores cifras de diabetes.
¿Qué va a suceder entonces? Hay varios problemas que pueden ser relacionados con cómo se va formando la diabetes. Número uno, lo que ya conocemos, un paciente que está bien controlado de sus cifras de glucosa va a desarrollar muchísimo menos o se va a tardar más en desarrollar un tipo de este problema. Nosotros vemos pacientes que tienen a lo mejor 20 años o 25 años o 30 años que llevan un control muy bueno con lo que tengan que llevarlo, glibenclamida o con metformina o con cualquier hipoglucemiante y prácticamente tienen retinas sanas. Y también vemos pacientes que tienen a lo mejor 5 o 6 años y que a veces ya no les podemos ofrecer desde el punto de vista oftalmológico nada porque ya tienen desprendimiento de retina o tienen glaucoma, etcétera. Entonces, número uno, lo más importante, la hiperglicemia crónica y desde luego ahí es donde incide mucho el médico general para el adecuado control de esto. Es entonces esencial en la génesis de la retinopatía diabética, es la causa de las complicaciones tardías en forma más frecuente y sus efectos, es decir, de esta hiperglicemia, difiere de una especie a otra. Difiere de la edad y entre los tejidos de un mismo individuo. Es decir, alguien puede desarrollar primero nefropatía o retinopatía y neuropatía diabética. Ok. ¿Qué sucede fisiopatológicamente? Al haber entonces varios elementos determinados por un estado hiperosmolar, es decir, porque existe una glucosa elevada, recordemos que dentro de la vía de los polioles, la glucosa en condiciones normales se va a convertir en fructosa, primero en sorbitol y después en fructosa por esta enzima que es la aldosa reductasa. Pero al haber hiperglicemia hay aumento de conversión a sorbitol, que es un alcohol, y este alcohol pues obviamente va a hacer que, entre otras cosas, se forme la catarata, la opacificación del cristalino, porque es un alcohol que jala agua e hidrata el cristalino. Por lo tanto, fisiopatológicamente, la génesis de esto, pues desde luego será en parte el exceso de conversión de sorbitol por la aldosa reductasa. Pero el sorbitol también es un alcohol que es tóxico para la retina e incrementa las posibilidades también de este problema. Número dos, hay una pérdida de la autorregulación. Pérdida de la autorregulación significa hay un aumento de la glucosa en sangre, hay un estado hiperosmolar, por lo tanto, hay una disminución en la velocidad sanguínea hasta un 25%, que ocasiona, uno, aumento de la viscosidad, dos, disminución de la deformidad de los eritrocitos cuando pasan por los capilares, y tres, dilatación capilar y venular y estrechamiento arteriolar. Híjole, se bota mucho. Ok, entonces aquí está parte de lo que estamos hablando. Ok, esto a su vez ocasiona que esta viscosidad ocasionen cambios en lo que ya comentamos en la circulación sanguínea de los pequeños capilares, pero también las plaquetas se ven afectadas, hace que se adhieran más, que sean más pegajosas, pues. Y este aumento de la adhesión plaquetaria ocasiona la secreción de tromboxano A2, que es un potentísimo vasoconstrictor que ocasiona oclusión capilar y, ojo, en esto que está aquí en rojo, isquemia. Las cosas se están complicando cada vez más y por lo tanto se está poniendo esto más delicado. Al haber isquemia, la retina no se puede dar el lujo de tener concentraciones muy bajitas de oxígeno. Tiene un metabolismo muy elevado y como lo hacen otros tejidos en otras partes de la economía, dicen, ok, si a mí no me llega por la buena oxígeno, me va a llegar por la que sea. Y esto se le llama factor de crecimiento endotelial vascular.
Y ese factor de crecimiento endotelial vascular hace vasos que son de neoformación, y esa neoformación son vasos de mala calidad, y ya estamos hablando de complicaciones. Entonces, por un lado, estaba el exceso de producción de sorbitol por la aldosas reductasa. Por otro lado, la pérdida de la autorregulación. Y por otro lado, toda esta pérdida de autorregulación que va a ocasionar que además se pierdan unas células que se encargan de regular las presiones luminales de los vasos y que se llaman pericitos. Entonces, al perderse los pericitos, ya tenemos las tres principales causas de fisiopatológicas de la retinopatía diabética: la producción de sorbitol, la pérdida de pericitos y la falta de autorregulación, que va a ocasionar, por lo tanto, toda esta isquemia y parte de la neovascularización y parte de las complicaciones. Entonces, vean esto de un que está pues bastante actualizado, ¿ok? Hay un aumento de sorbitol, hay una alteración vascular con pérdida de pericitos, se rompe la barrera hematorretiniana, y esto es lo que va a empezar a disminuir la visión del diabético. Es decir, va a haber un edema macular. Ahorita vamos a ver qué es eso del edema macular. Por otro lado, la pérdida de pericitos va a ocasionar mayor alteración vascular, pero también va a ocasionar isquemia y neovascularización. Ya llevamos dos. Y actualmente se ha visto que hay una disfunción glial muy importante con componentes inflamatorios muy importantes que van a hacer la activación de monocitos y leucos, y por lo tanto una disfunción neuronal, y esto ya lo vamos a poder ver en algunas pruebas diagnósticas. En conclusión fisiopatológica, el aumento del sorbitol, la pérdida de pericitos y la falta de la autorregulación que ocasiona isquemia son las tres pautas fisiopatológicas que van a hacer que nuestros pacientes vayan a tener un problema de retinopatía diabética. ¿Qué es lo que yo tengo que recordar como oftalmólogo, como médico, como internista, como neurólogo, como nefrólogo, como cualquiera que tenga la M de médico? Es que yo tengo un aparato que todos conocemos que se llama oftalmoscopio, que ya sé que a veces nos cuesta mucho trabajo. Nosotros lo vemos con los médicos que están en entrenamiento con nosotros, ya sea con residentes o sea con estudiantes. Y cuando les decimos, hay que hacer una oftalmoscopía, híjole, ¿verdad? Sí nos ha pasado, ¿cierto? Con mucho gusto, cuando quieran, podemos hacer alguna sesión con un oftalmoscopio para que, acuérdense que en oftalmología lo importante es ver, y lo que queremos ver es la retina de nuestros pacientes que tienen este problema. ¿Y cómo me lo voy a aprender? Bien fácil. Paciente diabético, mal o bien controlado, que tenga ojos, le tengo que ver los ojos. Nos gusta ver, pues si tiene ojos, hay que verlo. Bien fácil. Ya esa fue la primera indicación. La segunda, si es diabético, yo voy a poder ver básicamente con mi oftalmoscopio dos cosas: manchas rojas y manchas blancas, que pueden ser, si son manchas rojas, microaneurismas o hemorragias en puntito, y si son manchas blancas, exudados duros o algodonosos. En ambos casos, si es de un paciente diabético, se ve como retinopatía diabética, tiene cambios de retinopatía diabética, y ustedes hicieron una oftalmoscopía en un paciente con retinopatía diabética. Ya saben cuál es el diagnóstico, ¿cierto? Y además, bueno, puede haber algunas otras asuntos en el fondo de ojo. Acá abajo ustedes están viendo un fondo de ojo normal, en donde ven un nervio óptico, la vasculatura, venas y arterias, el área macular. Y aquí están viendo un paciente, quizás sea la señora Dulce de Botero que vimos inicialmente. Y la verdad es que ustedes están viendo este fondo de ojo.
la señora Dulce Botero no ve nada. ¿Ok? No ve nada porque esto además está en plena área macular y ese edema macular del que hablamos hace ratito es este, ¿sí? Manchas rojas y manchas blancas en el área de mayor visión. ¿Ustedes lo ven? El paciente no lo ve y lo peor de todo, esto pudo haber sido prevenido. Entonces, vale la pena que pues tengamos que preservemos y evitemos esto que es el edema macular, que es la causa número 1 de baja visual, ceguera y debilidad visual. ¿Qué podemos hacer entonces todos aquí? Lo que podemos hacer es una adecuada semiología y los pacientitos a veces son, perdón, a veces son muy buena gente, muy lindos y dicen, ay doctor, para que se tome su cafecito y le dan aún un pan vaso, le dan su pan, su Coca-Cola y el paciente es diabético. ¿Y usted cómo ha estado? Rete bien, doctor. Bien dulce. ¿Sí o no? ¿Ok? ¿Cómo anda de glucosa? Pues muy bien, doctor. Yo me siento rete bien. Ando en 270 de glucosa y mi hemoglobina glucosilada anda en 8.7. Pues está bien dulcecito, ¿no? Es gente muy dulce. Hay que evitar esto y hay que, obviamente, llegar al control metabólico. Insisto en esto, lo hemos hecho ya en incluso talleres enteros para que la gente sepa cómo hacer oftalmoscopía. No se necesita una lámpara de hendidura, no se necesita mucho menos un oftalmoscopio indirecto, eso ya es de la especialidad, pero un oftalmoscopio, la verdad es que vale mucho la pena que lo hagamos. Ahora, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? Una adecuada historia clínica, una historia de la diabetes, semiología adecuada, y vamos a hacer además un estudio, esto sí, que se llama angiografía con fluoresceína, en el cual inyectamos un medio de contraste en una vena periférica y vemos cómo se va a pintar ese árbol vascular desde el nervio óptico por donde entra y sale la arteria y vena de la retina y esta que es la zona macular, que es la primera o de las más que se afecta más rápido. Vean esta angiografía, es normal. Todos nosotros, espero, tenemos así una angiografía, si ahorita alguien le pusiéramos o le hiciéramos este estudio, y si ven una normal, en un momento van a ver las anormales y seguro que si le digo a alguien quiere una de estas, seguro me va a decir que no. ¿Sí? Entonces esa es una angiografía normal. Entonces, ¿por qué insistencia en la angiografía? Porque vean un ojo que pues prácticamente es normal, no sé si alcancen a ver, tiene algunos pequeños puntitos, habíamos quedado que lo más importante es siempre buscar puntitos rojos o manchas blancas y con la angiografía yo veo estas imágenes que hiperfluorescen, puntos hiperfluorescentes y ya sé que estoy hablando de una lesión, que ya hay una lesión vascular y esos son microaneurismas. Ustedes con una oftalmoscopía lo que van a ver son manchas rojas o manchas blancas. Nosotros vamos a ver este tipo de lesiones. La idea es vean una normal para que vean estos pequeños puntos y ya saben que hay lesiones vasculares. Manchas rojas, pues sí, pueden ser hemorragias y nuevamente con una angiografía de retina nosotros vamos a poder ver entonces, sí, estos pequeños puntos que están en los que hay fuga del material de contraste y que ya sabemos que son microaneurismas, pero también vamos a poder ver hemorragias y hacer la diferencia. Manchas blancas. Acuérdense que se rompió la barrera hematorretiniana. Entonces se empieza a depositar en algunas capas de la retina material lípidos, triglicéridos, incluso llega a ver aquí plaquetas y vean cómo se ve esta imagen como esa grasa que se ve cuando hay quizá barbacoa. Ok, qué bueno que nos dieron barbacoa porque si no, ¿verdad? Todo el mundo no le iba no iba a querer quizá comérsela o degustarla, pues así se ve más o menos, ¿sí? Ese aspecto de manchas blancas como medio amarillento, como ese salpicado, pues es lo que vamos a ver ahí. Y también se pueden ver unas manchas como de algodón.
que son infartos isquémicos de fibras nerviosas. Y nuevamente en una angiografía de retina vamos a poder ver entonces esto que nos está hablando de que cada vez las cosas van de peor en un paciente que tiene retinopatía diabética. Vean una angiografía normal y vean qué es lo que podemos ver cuando vemos esta relación de esas manchas de exudados reales con infartos isquémicos de fibras nerviosas. Y si pensaban que todo terminaba ahí, pues habían vivido en el engaño, porque las cosas pueden empeorar, ¿ok? Y empeorar, no empeorar, empeorar porque va, de verdad, va de color de hormiga, vean cómo este es un fondo de ojo, podemos ver entonces en algunos casos ya grandes fugas de material de contraste, nuevamente vean una angiografía normal, y estas son ya detalles, son shunts arteriovenosos o comunicaciones arteriovenosas, y nos están hablando de que además ya está habiendo la producción de neovasos. Ok, y al haber la producción de neovasos, ya está esto que es la neovascularización, que según la clasificación internacional, estamos hablando ya de una retinopatía diabética y el apellido es proliferativa. Entonces, ¿cómo hago la diferencia? Si hay vasos de neoformación, ya sé que es proliferativa. Si no hay vasos de neoformación, entonces puede que sea una etapa preproliferativa. Para fines prácticos, entonces, yo con mi oftalmoscopio, manchas blancas y manchas rojas, hay que pensar bien, como dice el dicho, piensa bien y acertarás, y hay que mandarlo al oftalmólogo. Y si veo vasos de neoformación, piensa bien y acertarás y lo mando al oftalmólogo. Y si fallo en la primera y en la segunda y el paciente es diabético, piensa bien y acertarás, y lo mandamos al oftalmólogo, ¿ok? No es que les esté pidiendo trabajo, la verdad es que estamos saturadísimos de trabajo. No es una especialidad en la cual seamos tantos, de hecho, siempre faltan oftalmólogos, pero la base para prevenir esto no somos nosotros, es decir, los oftalmólogos deberíamos de estar en extinción. Aquí la doctora Camas me va a empezar a ver feo, pero deberíamos de estar en extinción porque los más importantes para detección, educación y referencia son ustedes. Si ustedes llegan a hacer eso, a nosotros nos baja en una forma muy importante la incidencia de ceguera en este tipo de pacientes. Entonces, esta es la clasificación internacional. No es el objetivo que la conozcan. Desde luego la pueden buscar en internet, ahí está. Pero básicamente como que los pacientes que tienen retinopatía se dividen en dos. Los que tienen y los que no tienen retinopatía. Y se acabó. ¿Ok? Y ustedes lo pudieron ver con un oftalmoscopio y decir, esta persona tiene la posibilidad de quedarse ciega porque no está bien tratada o porque está muy descontrolada metabólicamente. Vean esta fotografía en las cuales son fotografías clínicas y vean estos vasos de neoformación. Hay que buscarlos siempre a un ladito de la papila y vean en la angiografía cómo ya estamos viendo estos vasos que son de muy mala calidad, son muchos y se rompen fácilmente, no tienen pericitos. Se rompen fácilmente. Y aquí lo que está haciendo entonces la retina es tocando, ¿ok? La puerta a la ceguera. Le está diciendo, hola, ya llegué. Y vamos a ver que aquí están las 4 complicaciones de la complicación de la diabetes. Es decir, está la diabetes, luego está la retinopatía diabética. Y aquí están las 4 más frecuentes, hay otras, de la retinopatía diabética. 1, con mucho el edema macular, que es la causa más frecuente de debilidad visual y ceguera. 2, el glaucoma neovascular. 3, la hemorragia in vitro. Y
el desprendimiento de retina, que es un desprendimiento de retina traccional. ¿Qué es esto del edema macular? Quiero que vean este fondo de ojo. Yo creo que nadie tiene en este momento la duda de que aquí hay una retinopatía diabética. Hay manchas blancas, manchas rojas en el área macular, en el área de mayor visión. Si yo hago una angiografía, si ustedes pueden ver aquí el área foveolar, o sea, el área de mayor visión, que es esta, hay veces que vemos pacientes que todavía conservan una buena visión y la verdad es que ya está a punto de perderse, o bien aquí el paciente pues con trabajos puede conducirse. Entonces, manchas rojas y manchas blancas en el área macular, edema macular. ¿Qué se ve con este estudio? Que es como una fotografía, no es un corte histológico, en el cual por medio de una interferometría de coherencia óptica, nosotros vean ustedes una retina normal y vean una retina con edema macular. No nos metemos en técnica, es OCT de mácula. Esto lo usamos en oftalmología, es un principio de interferometría, pero en todos los casos lo que estamos viendo es este gran edema que hace que el paciente, pues obviamente, no tenga prácticamente visión. Otra de las complicaciones, el glaucoma neovascular. Todos sabemos que la presión intraocular, siempre que le decimos a un paciente, le voy a tomar la presión, luego empieza a remangarse, ¿no? Y así como que, y le digo, no, espéreme, es la presión del ojo. Todos sabemos que la presión es entre 10 y 20, no más de 22. Y cuando existe neovascularización, se vasculariza todo. Y se vasculariza el ángulo por donde sale el líquido del ojo, que es el acuoso, y se puede llegar a vascularizar el iris y el nervio óptico, y esto ocasiona que aumente mucho la presión. Y entonces ese 22 se hace 25, se hace 28, se hace 35, se hace 45. Hemos tenido pacientes que tienen 70 de presión intraocular, y eso ocasiona que el nervio óptico se dañe de manera prácticamente irreversible. ¿Ok? Se dañe de manera irreversible, contribuyendo a esta que es una neuropatía óptica crónica progresiva, determinada en muchas veces por la diabetes, y cuyo factor modificable pues es justamente la presión intraocular. Ahí primero damos tratamiento con gotas, y si no, pues se tendrá que hacer cirugía para bajar la presión. Pero quiero que vean estas fotos. Esta es la galería del terror, en la cual vean este iris y vean estos vasotes que están aquí sobre el iris, totalmente anormal. Vean estos. Se llama rubeosis o neovascularización del iris, y la gran cantidad de vasos que están sobre el nervio óptico. Las presiones aquí están altísimas en un tejido, en la retina, que son neuronas, pues obviamente no van a soportar presiones tan altas. Estos vasos también son de muy mala calidad, se rompen fácilmente y llegan a ocasionar hemorragias en vitro muy importantes, que son una pérdida muy rápida de la función visual, y de luego algo que le da muchísimo trabajo a nuestros compañeros retinólogos, que son los desprendimientos de retina. 4 causas tremendamente importantes de pérdida visual y de ceguera en los pacientes diabéticos. Bien, ¿qué hacemos entonces? Creo que queda muy claro que todo el mundo tiene que ver a sus pacientes, que tienen que usar su oftalmoscopio, que ese que a lo mejor está guardado, y si no, que bueno, felicidades. Y si no, hay que, a nuestros alumnos siempre les decimos, les dejamos 10,000 oftalmoscopías para entregarse esta tarea en más o menos en 30 años, y vayan haciendo oftalmoscopías. Y los invitamos a ustedes a que le pierdan el miedo, a que sepan cómo se pone, dónde está el paciente, que se acerquen. Que les va a costar mucho trabajo, felicidades. Sí, les va a costar trabajo. Y más si hay luz, el paciente no está dilatado, tiene catarata, bueno, ¿no? Es muy
de inicio puede ser muy complicado. Yo les diría a ustedes lo mismo si ustedes que manejan muchos de estos términos más frecuente, si ahorita ustedes me dicen, es que en este electrocardiograma yo le estoy viendo esto, eso, pues yo te lo creo, ¿no? Conforme te vas alejando de la medicina general, vas en algún momento determinado, pues cada quien zapatero a tus zapatos, ustedes manejan muchísimas más cosas que a veces los oftalmólogos, pero en este caso, el control sistémico que ustedes hacen, esa es la base del tratamiento y es la más importante. Y educar y convencer el cambio de hábitos en los pacientes a veces va a ser muy difícil. Sin embargo, pues no hay peor lucha que la que no se hace, y el explicarle al paciente y el entablar en conjunto con el paciente cuál es el mejor tratamiento en base a sus hábitos, a lo que sabe, explorar lo que sabe el paciente es que me ponen láser y ya me dijo mi vecino que me quedo ciego, o es que cuando me ponen insulina ya sé que me voy a quedar. No, ¿ok? Eso, la verdad es que ustedes siempre se podrán apoyar con nosotros. Aquí está la doctora Camas, aquí estoy yo, pero obviamente ustedes tendrán sus oftalmólogos de confianza aquí en Cuautla o en Cuernavaca o en el estado. Y en un momento dado las redes sociales, eso sí nos han ayudado mucho. Entonces está como base el tratamiento del control sistémico. Y ahora que está de moda esto de los incendios en España y en Francia y todo, pues la verdad es que van a decir que sí, los oftalmólogos somos un poco pirómanos y la verdad es que puede que tengan razón. ¿Sí? Vamos a dar tratamiento con láser en la retina para quemar retina hipóxica. O sea, sí estamos quemando, nosotros le llamamos elegantemente fotocoagulando retina hipóxica para salvar retina útil. ¿Ok? Además de que en algunos casos, ya cuando hay complicaciones, habrá que hacer tratamiento quirúrgico y tratamiento con antiangiogénicos. Entonces, el láser es la base del tratamiento después del control metabólico, y con esto hay que avisarle al paciente que no le vamos a regresar la visión que ya perdió. A veces mejora cuando mejora el edema macular, pero lo que estamos haciendo es evitando que haya más complicación y eso es diferente. Y a veces cuando se aplica el láser puede haber edema porque ya hay una alteración vascular y puede haber una pérdida transitoria de 1 o 2 líneas de visión y después se puede esto recuperar, ¿ok? Pero en la historia de la humanidad, si el láser está bien aplicado, nadie se ha quedado ciego. Nadie, ¿ok? A menos de que el oftalmólogo que lo está haciendo o no esté bien entrenado o de plano el paciente mueve el ojo y pues se dispara en donde no se debía, o de plano su médico, perdón, ya está muy avanzada la retinopatía diabética, o de plano al médico le gustaba el Pac-Man y le gusta dispararle por todos lados, ¿no? Pero, pues bueno, eso es otra cosa. ¿Qué es lo que sucede con la retinopatía diabética? Perdón, con la retinopatía diabética y la aplicación de láser. Al aplicar láser, adelgazamos, quemamos retina hipóxica. Entonces, en la zona periférica se adelgaza la retina, mejora el intercambio de oxígeno CO2, mejora la hipoxia, la presión parcial de oxígeno en la retina, que era lo que queríamos, y por lo tanto disminuye el factor de neovascularización y por lo tanto hay menos complicaciones. Suena rete bonito, ¿no? Pero bueno, obviamente, entonces así es un fondo de ojo y van a ver entonces, este es un láser y así es como se aplica. Esta es una animación, pero en la cual se ve cómo se van aplicando estas huellas, que es un láser de argón verde-azul, y nunca disparamos aquí, es lo que les decía, en esta zona no se debe disparar. A veces se hace por un retinólogo, una persona que tenga mucha experiencia en hacer esto, pero lo que hacemos es estas marcas aquí, quemamos retina
hipóxica para preservar retina útil. Más o menos damos de 1500 a 1800 disparos, con lo cual, estamos quemando de un 12 a un 15% de la retina y estamos evitando parte de las complicaciones que ya vimos. Ahí están las huellas de PAN fotocoagulación y básicamente, bueno, pues así es como se deben de ver 2 a 3 meses después de la aplicación del láser. Ya cuando hay complicaciones, la cosa ya se complicó, literal. Y cuando ya hay un glaucoma, pues entonces neovascular, habrá que poner a veces una válvula de derivación. Esto es un tema mucho más amplio y del cual no me voy a meter demasiado. O en los casos de un desprendimiento de retina, cuando hay hemorragia in vitro, cuando hay desprendimientos de retina traccional, vean estos desprendimientos tan grandes, acá prácticamente no se ve, pero es una retina que está flotando aquí adelante, pues entonces ya se tendrá que proceder a otro tipo de tratamientos, que ya es la vitrectomía, ¿no? Entonces, bueno, esto ya es del retinólogo, en la cual si había una hemorragia o se estaba desprendimiento de la retina, con aparatos que desde luego, pues obviamente ni les cuento lo que cuesta un aparato de estos, es prácticamente institucional su utilización. Entonces, pues bueno, se pone una fuente de luz intraocular, se mete, por lo que les dije hace ratito, el Pac-Man, se mete al interior del ojo una pequeña cánula que va aspirando y va comiéndose toda esta hemorragia. Esto se pudo haber prevenido. Y esto es muchísimo más complicado en muchos términos, no se diga el económico, de haber controlado a un paciente o que el paciente se controlara y que esto se pudo haber evitado. Entonces, también actualmente estamos utilizando antiangiogénicos. Antiangiogénicos, ¿qué significa? Si esta era una retinopatía hipóxica y le faltaba oxígeno a la retina, pues entonces podemos inyectar en el interior del ojo, no me equivoqué, sí se inyecta el ojo y se ponen estos antiangiogénicos, que es el bevacizumab o el pegatanib, se inyectan en el interior del ojo y después se aplica el láser. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes con la señora Dulce de Botero? ¿No? No la doctora Camas ni yo. No tenemos el gusto de conocer a cada uno de ustedes, pero ¿qué vamos a hacer cada uno de ustedes como médico general? Pues, número uno, recomendarle a la doctora, a la señora Dulce, que haga ejercicio, ¿no? A su nivel y tomando en cuenta sus limitaciones, pero que haga ejercicio. Número dos, ciertas restricciones dietéticas. No se trata que nadie se muera de hambre. La hipoglucemia también puede ser bastante delicada, pero restringir ciertos carbohidratos, el control metabólico. Y desde el punto de vista ocular, hay 3 cosas que se deben de hacer. Con un paciente diabético, al que tiene ojos, al que le vi fondo de ojo y le vi manchas rojas o manchas blancas, o si no se las vi, o un paciente que ya perdió la visión por el glaucoma, por la retinopatía diabética, o por lo que sea, solo hay 3 cosas que hacer con él, nada más. Se las van a aprender bien fácil. 1, enviarlo al oftalmólogo. 2, enviarlo al oftalmólogo. O 3, enviarlo al oftalmólogo. Puede ser en desorden, ¿ok? Pero envíen al oftalmólogo, al que más confianza le tengan, en Cuautla, en Cuernavaca, en el Estado de México, en Ciudad de México, en donde sea. La verdad es que, y ahora con la pandemia, hemos visto muchos pacientes que de por sí estaban mal y se tardaron ya 2 años en llegar
y ya no llegaron viendo. Y esto es extraordinariamente dramático. Y algo, quizá una cuarta cosa que podríamos hacer todos es, señora Dulce, su esposo, sus hijos, su prima, su vecino, su amigo o su amiga, ¿tiene algún problema de diabetes? No, pues sí. ¿Está bien controlado? Pues quién sabe. No le gusta, dice que no tiene nada. Ya hasta le dijo al doctor que el que está diabético es él y no ella, etcétera. Es decir, algo que vale la pena desde el punto de vista preventivo es incidir también en los familiares, en los amigos, en los vecinos, en tráigamelo, lo vemos para que podamos nosotros entonces en un momento determinado pues seguir viendo y que nuestros pacientes sigan viendo. O le pueden decir a sus pacientes, aquí nos vemos. Y eso va a ser lo más útil, que todos nos veamos.